Muy bien. Entonces, vamos a hacer una breve introducción, ¿cierto? A lo que ustedes preguntarán, ¿cierto? Entonces, bioética es, ¿eso en qué consiste, cierto? ¿Cómo miro yo ese origen y cómo llegamos a lo que tenemos en este momento? Y entonces me voy a permitir contarles un poquito la historia, porque la historia es supremamente relevante para entender por qué estamos donde estamos en este momento. Ustedes están viendo aquí, este autor, este es un teólogo, filósofo, miren entonces la época del personaje. Él escribe en 1927 este artículo en donde se supone que acota la primera vez, ¿sí?, este concepto de bioética. Pero el concepto de bioética, como lo vamos a ir viendo, si yo lo pongo en un término muy sencillo, podría decir, es una ética aplicada a las ciencias de la vida, ¿cierto? Una ética aplicada a todas esas condiciones que tienen que ver con la vida, entre comillas, de los seres humanos. Pero resulta que desde hace mucho tiempo, y específicamente en esta época que estamos hablando, pues entonces el concepto de ser humano, ¿sí?, se tenía que meter en ese concepto de ser vivo, humano y no humano, y los seres, obviamente, que no eran seres vivos en función de lo que nosotros consideramos como ciertos organismos inertes, pero que hacían parte precisamente de la naturaleza. Sin embargo, el concepto empieza a tener, digamos, una amalgama entre lo que es el respeto por todo el ecosistema, ¿sí?, y el mirar cuáles eran esas consideraciones, y como lo dice Fritz ya muy claramente, considerar a cada ser vivo como un fin en sí mismo y tratarlo como tal en la medida de lo posible. Entonces había una preocupación inicial entre el tema ambiental y el tema de la interacción precisamente de esos seres humanos con ese ambiente y la manera en que en ese momento estábamos empezando a utilizar realmente los recursos, que ya en ese momento nos estaban diciendo, ojo, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar a un punto y es el punto en donde no vamos a tener los suficientes recursos porque el ser humano en todo su, digamos, su deseo de conquistar y de tener fuentes de ingreso y tener fuentes, de hecho, de alimentación y de protección y todas las cosas, puede no estar consciente de esas situaciones ambientales. Entonces ahí es donde empieza digamos, un primordio de lo que podría ser considerado el tema de la bioética. Sin embargo, y esto también es un aspecto que es importante desde el punto de vista histórico, hay que reconocer también que a pesar de esos movimientos ambientales de esa época, pues en medicina, ¿sí?, empezaron a generarse unos nuevos descubrimientos. Y esos nuevos descubrimientos, que lo vamos a llamar, digamos, el tema de la tecnociencia, todos esos nuevos descubrimientos biotecnológicos de esas épocas, específicamente los años 60 y los años 70, pues entonces empezaron a generar unas discusiones tan complicadas como, por ejemplo, el concepto de la muerte, ¿cierto? Entonces, cuando alguien ya se murió, ¿sí? Fíjense que, si ustedes lo ponen en un ejemplo clásico, ¿quién hace el certificado de defunción de una persona? O sea, ¿quién dice que una persona se murió o ya está muerta? ¿Quién creen ustedes que es el médico, ¿no? El médico, ¿cierto? El médico, ¿cierto? Luego, fíjense que yo le doy el poder al médico en función de que, aunque uno lo vea como curiosamente sí es certificado de defunción, pues el médico es el que tiene que certificar que efectivamente esa persona se murió. Y entonces vamos a tener una contingencia bien interesante, y es que en esa época el concepto de muerte iba a estar relacionado o empezó a estar relacionado con el concepto de muerte desde el punto de vista de que existiera una parada cardiorrespiratoria, o sea, parara de funcionar el corazón y uno dejara de respirar, versus que existiera, entre comillas, muerte del cerebro, pero que yo pudiera seguir respirando, entre comillas, y mi corazón latiendo con un soporte, ¿sí? Un soporte mecánico. Y entonces todas esas cosas empezaron a decir, miércoles, esto está complicado, ¿sí? Podemos sostener a un individuo, así su cerebro, entre comillas, esté muerto, lo podemos sostener durante un tiempo específico y lo podemos sostener, por ejemplo, para poder utilizar esos órganos. Y entonces ahí, en esa época, los 60 y los 70,
empezamos a ver el tema de los trasplantes de órganos y empezamos a ver el tema de una persona que quedaba en coma, ¿sí? Y quedaba en coma versus que ya se le hubiera muerto el cerebro versus, y vamos a empezar con el tema de los trasplantes. Entonces, fíjense que un tema que aparentemente era el resorte de los médicos, todo el mundo empezó a decir, no, 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 espérese que el tema de la muerte no es una cosa tan simple, espérese que hay aspectos legales, hay aspectos filosóficos, hay aspectos teológicos, ¿cierto? Con respecto al concepto del cuerpo, al concepto de la muerte, al concepto del cadáver, por ejemplo. Y algo que se llama precisamente la dignidad póstuma de ese cadáver. Entonces ahí se empezaron a gestar esas consideraciones, pero además de eso, también empezó ese trabajo interdisciplinario basado precisamente en que en esa época también veníamos con un lastre supremamente complicado y era el lastre de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con investigación en seres humanos y todo lo que tenía que ver con consentimiento informado y todo lo que tenía que ver con que no se podía experimentar con la gente, ¿sí? Así como así, porque eran ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Entonces ahí empezaron a gestarse unos grupos de trabajo y pues una, digamos, de las potencias en bioética en esa época pues fue en Norteamérica, los Estados Unidos. Allá se gestaron dos centros que son, digamos, de los centros más importantes que existen en este momento, que es el Hastings Center y el Instituto Kennedy, que son básicamente los que trabajan la mayoría de temas en bioética, digámoslo así, para nosotros, para nuestro continente. Ahora bien, hay ya otros grupos y otros centros en Europa, ellos tienen unas formas distintas de ver este aspecto. Nosotros hemos sido permeados, como se imaginarán, por todo el tema norteamericano y por lo tanto, pues mucha de la influencia va a ser precisamente basado en ese enfoque. Pero es importante pues tener en cuenta estas consideraciones. Y precisamente por eso, a partir del tema de investigación, ¿sí? Y ustedes lo van a encontrar, de hecho, si leen artículos que están relacionados con la historia de la ética en la investigación, pues entonces se van a encontrar con el informe Belmont. Y el informe Belmont lo que decía es, miren, existen unos personajes, que son estos dos, que son Beauchamp y Childress, que se acaban de escribir, ¿cierto? Un libro muy interesante, que eran estos principios, ¿sí? De ética biomédica, que son los que les había mencionado ahorita, todo lo que tenía que ver con autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Lo que hacen con el informe Belmont y en cada una de sus ediciones es decir, mire, si vamos a investigar con seres humanos, pues hay alguien que tiene que vigilar esa investigación. Las investigaciones deben contar con la voluntariedad del individuo para participar, debe firmar un consentimiento informado, debe saber a qué riesgos se somete, debe saber qué beneficios, digamos, a qué beneficios va a acceder y dentro de toda la gestación del proyecto de investigación, pues debe existir una selección equitativa de los sujetos de investigación. Entonces, por eso ahí empieza toda esa discusión pues no debemos investigar en personas que tengan enfermedades psiquiátricas por el simple hecho, de estar en un hospital psiquiátrico, o con personas de la tercera edad porque estos están en el ancianato, sino que hay una justificación, ¿cierto? Debe haber una justificación para el tema de investigación. Entonces, miren que vamos llevando una amalgama, una parejita entre todo el tema biomédico, ¿cierto? De los nuevos hallazgos y todo lo que tenía que ver con la parte de investigación con seres humanos. Entonces ahí es donde la gente decía, no es suficiente para que me vayan entendiendo, preguntarle a un filósofo, ¿sí? Que me dé un tratado de la ética como tal, Nicomaquea, ¿cierto? Y que entonces con eso me resuelva el problema de la investigación, me resuelva el problema de los nuevos adelantos en biomedicina. Y por esa razón, entonces empezaron a decir, necesitamos una ética, ¿sí? Digámoslo así, una ética aplicada a la práctica, o sea, necesitamos poder resolver esos problemas. Y de esa manera, entonces, también empieza un trabajo muy interesante de este señor, que es un oncólogo ya fallecido, que es Van Rensselaer Potter, y Potter trabajó también en esa unión entre biomedicina y ambiente, ¿cierto? Entonces, toda la parte de todos los hallazgos
en ciencia y tecnología, toda la tecnociencia versus lo relacionado con el ambiente. Entonces ahí empezaron a decir, la bioética es un puente entre las ciencias de la vida y las ciencias sociales y humanas. Y fíjense que aquí le estamos dando un elemento interesante, y es que estamos metiendo, ¿cierto?, toda la parte social y humana. Y la parte social humana entonces implica socioantropología, sociología, filosofía, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con teología, todo lo que tiene que ver también con el tema biopolítico, ¿cierto? Todas esas cosas que empiezan a generar esas grandes discusiones y la necesidad de que solo la medicina, ¿sí?, no, ni la ética médica, por decirlo de alguna manera, iba a solucionar esos problemas que tenían que ver no solamente con el tema de un diagnóstico médico, ¿cierto?, o con una tecnología médica, sino que tenía que ver con problemas de tipo global, ¿cierto?, tipo global que involucran a los seres humanos, ¿cierto?, y que obviamente involucran también a el ambiente. Entonces, por eso aparece la bioética, ¿cierto?, como un nuevo término, un término que, como les digo, tiene que ver con una ética aplicada a las ciencias de la vida y que implica también una metodología, que es lo que vamos a tratar de trabajar con ustedes para la toma de decisiones. Es decir, ustedes se enfrentan a una situación problemática X, ¿sí?, tienen un conflicto para ustedes de valores y necesito tomar una decisión, y para eso entonces existe un método, y este método es precisamente el que nos proporciona los principios. Si bien no es un método perfecto, no es un método infalible, no es una receta de cocina, nos permite tener unos enfoques y tratar precisamente respetando unos principios de los seres humanos, pues llegar a unas conclusiones o a unos consensos que nos sirvan para pues tratar de beneficiarse, por ejemplo, ustedes sin causar tanto daño, o beneficiar a otras personas sin causar tanto daño, ¿cierto? Muchas veces vamos a tener daños colaterales, vamos a tener situaciones las cuales no vamos a poder manejar completamente y todo el mundo no va a quedar feliz, ¿sí? Que eso es uno de los grandes, digamos, situaciones que nos van a ocurrir a nosotros como seres humanos. Entonces, eso es un aspecto que es bien interesante y que es bien importante precisamente desde ese punto. Y por lo tanto, ¿cierto?, si vamos a hablar de una definición amplia de lo que pudiese ser la bioética, o como herramienta, ¿para qué puedo yo utilizar precisamente esa herramienta? Pues vamos a esta definición de un bioeticista muy importante, que es el doctor Gilbert Otois, ya fallecido. Él fue un bioeticista francés, ¿sí? Digamos, muy interesante, porque él lo que trataba era de mirar en el contexto actual, pues, ¿para qué podría servir la bioética, cierto? La pregunta que uno siempre le hace, bueno, ¿y un bioeticista qué diablos hace? ¿Sí? O sea, ¿para qué sirve? Entonces ahí es donde precisamente lo que se trata es de mirar, ¿sí?, que no vivimos en un mundo estático, ¿sí?, que no vivimos en un mundo que está en unos, digamos, en unos mandamientos o en una receta de cocina, sino que cada vez que hay un avance, ojo, hay un avance en la parte biomédica y biotecnológica, generalmente cada nuevo avance siempre trae una nueva guerra. Y esas nuevas guerras precisamente son porque vamos corriendo el marco de referencia. Y vamos corriendo el marco de referencia porque además las referencias, inclusive hoy día, son referencias personales, ¿sí?, que es lo que nosotros vamos a llamar ese relativismo moral. Es decir, la forma en que yo tomo las decisiones es la mejor, no me importa nada el resto de las personas. Y entonces vamos a tener multiculturas, vamos a tener pluralismo, ¿cierto? Vamos a tener sociedades que van avanzando y que tienen diferentes maneras de evaluar esos valores, pequeños grupos humanos que tienen formas distintas, ¿cierto?, de analizar las situaciones particulares, y por lo tanto yo no puedo tener, entre comillas, ¿sí?, una sola bioética y abarcar absolutamente todo, sino que tengo que ir de lo particular a lo general, muy probablemente. Entonces, por eso nosotros vamos a agarrar solamente una partecita de esa bioética, que es la que nos va a servir para hacer los enfoques, para poder mirar cuando una situación es problemática,
pero pues tengan ustedes en cuenta que esto es un aspecto muy, muy amplio, que implica pues otros componentes, como ya les decía, todo lo que tiene que ver con biopolítica, todo lo que tiene que ver con políticas públicas, todo lo que tiene que ver con ética ambiental, todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con investigación, etcétera, etcétera. Entonces, pues es importante tener en cuenta esa contingencia y por lo tanto, entonces, vamos a dejarlo en términos generales con que es una ética aplicada a las ciencias de la vida, que va a utilizar algo de las ciencias sociales y que va a utilizar algo de las ciencias humanas precisamente para poder construir ese material que nos sirva para resolver problemas de la práctica, es decir, de la realidad, es decir, algo que me sirva para solucionar el problema de salud pública de X comunidad, solucionar o tratar de dar una recomendación sobre el tema de desplazamiento, dar una recomendación con respecto, por ejemplo, a el tema de migraciones, a tema de COVID-19, a tema de cuándo tomar decisiones en cuanto a se le proporcione o no una ventilación mecánica o un paciente con X o Y características. O sea, todas esas cosas que van a estar relacionadas, pues son las que finalmente nos va a permitir esa parte bioética. Entonces, por eso la bioética, ¿cierto? Efectivamente, es una nueva forma, ¿sí? de aplicar la ética, que va a recoger algunos elementos de la ética, digamos, clásica, de lo que aprendimos nosotros o desaprendimos en el colegio con respecto a la parte filosófica, pero que nos va a permitir hacer un enfoque práctico, ¿cierto? Que es un aspecto que es importante. Lo segundo es que debemos pensar siempre en una bioética basado en situaciones globales, ¿sí? Y un ejemplo para ustedes de una situación global es la pandemia COVID-19, pero también lo ha sido, lo que pasa es que muchas veces no estamos muy inmersos en el asunto, el tema de las migraciones, ¿sí? El tema de la trata de personas, el tema, por ejemplo, de ciertas comunidades pequeñas en donde se tienen ciertas prácticas que a pesar de ser esas comunidades implican problemas globales de salud pública, de lo que significa la mutilación, de lo que significa el daño a las personas, ¿sí? Lo que significa precisamente el conflicto armado en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante a problemas globales, pues entonces en teoría deberíamos tener soluciones globales y la bioética nos sirve para esa parte. Esto no es chamanismo, ¿sí? Esto tiene una base, un método científico, dependiendo desde donde lo estemos mirando. Generalmente cuando hablamos de lo científico, muchas veces pensamos en el experimento, en lo cuantitativo, en el chi cuadrado, y entonces la que sí es estadísticamente significativo, pero tengan ustedes en cuenta que en ciencia también vamos a tener lo cualitativo, ¿cierto? Los casos de las personas, las narrativas de las personas, la forma en que fenomenológicamente ocurren ciertas circunstancias. Entonces ahí también vamos a meter esa discusión. Lo enriquecedor de la bioética siempre será el trabajo entre las disciplinas, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo con ustedes, es un trabajo que es interdisciplinar y es muy interesante porque estamos trabajando desde el tema médico, estamos trabajando desde el tema bioético, pero estamos trabajando desde el objeto de estudio de ustedes y por eso muchas veces esas discusiones se hacen mucho más ricas porque ustedes tienen visiones también que son supremamente importantes y tienen una opinión en temas particulares, ¿cierto? Entonces todo eso hace que entre más elementos tengamos, ¿sí?, mucho más enriquecedor va a ser la discusión y muchos más elementos de apoyo vamos a tener en ese punto. Quiero aclararles en este curso, ¿sí? Esta es una bioética secular. ¿Eso qué significa? Que no está casada, ¿cierto?, con ninguna religión particular, es decir, no es confesional, sino que es reflexiva y se basa en datos objetivos. Ojo, no significa que la religión, ¿cierto?, y las condiciones particulares y las creencias de cada individuo no sean importantes precisamente para esa discusión. Pero eso es un elemento más, es decir, la religión, las creencias, los valores, es un elemento más para todo el panorama en el cual analizamos las situaciones problemáticas. Luego, no es posible hacer una discusión
si yo digo no estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, ¿cierto? Si tengo un dogmatismo específico por una situación que es completamente respetable, si vamos a hacer una discusión desde la parte bioética secular, es decir, que no esté amarrado a eso, pues entonces no va a ser posible, porque finalmente les pongo un ejemplo. Si esto se considera dentro de una religión, concepto entre comillas pecado, pues obviamente eso está escrito así y yo no puedo hacer una discusión sobre algo que ya está establecido, que si yo sigo esa creencia, pues entonces yo lo voy a considerar pecado y por lo tanto hasta ahí llegó la discusión. Entonces por eso es importante tener en cuenta que todas las opiniones, los valores, las religiones, ¿cierto? Esa parte de la cultura de las personas es muy importante, hace parte de los elementos de análisis, pero pues digamos que les digo esto porque existen bioéticas que en teoría tienen un enfoque más, por ejemplo, hacia la parte del derecho, o sea, es decir, más lo legal que lo ético, o hacia la parte confesional, como les digo, que puede, por ejemplo, estar relacionado con el tema de moral cristiana, y eso es perfectamente válido, pero pues acá vamos a trabajar desde una bioética precisamente secular en ese sentido. Es impreciso porque nunca vamos a encontrar, digamos, la receta perfecta, entonces pasa este problema, entonces este problema se soluciona así, 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 porque esto es así, así, así. De hecho, el mismo problema, la misma situación, puede que cambie en el tiempo, vamos a tener antecedentes que nos van a servir para eso, pero finalmente pues es lo que tenemos y vamos a llegar a consensos en donde probablemente no todo el mundo quede feliz, ¿sí? Vamos a tener siempre opiniones encontradas, pero pues lo importante es saber sobre quién estamos en teoría participando en la toma de esas decisiones y de qué manera entonces le hacemos daño o la beneficiamos, que eso es una cosa importante a tener en cuenta. Como les decía, es algo práctico, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de cosas prácticas, aquí no nos quedamos pensando y filosofando y analizando, sino que vamos a lo preciso, ¿cierto? A lo que está ahí en el contexto. Y pues lo que hay que tener en cuenta es digamos, el encontrar esa nueva relación o el encontrarnos y reconvenir nuevamente lo que es el concepto de humanidad, ¿cierto? Y el concepto de humanización de nuestra vida. Y eso es un aspecto que van a ver ustedes que a partir, por ejemplo, de esta pandemia vamos a tener muchos aprendizajes, ¿sí? Aprendizajes de lo que significa realmente, por ejemplo, el tema de las redes sociales, el tema de la virtualidad, el tema de los dispositivos, ¿cierto? El tema de la tecnología, cómo ha funcionado o no ha funcionado para resolver ciertos problemas. Y esas cosas son importantes porque pues esto es cambiante, es diverso, nunca vamos a tener al final del día, como ya todo concluido y listo, la humanidad llegó a su cúspide, ya resolvimos todos los problemas, pues no va a ser así y por eso esto sigue siendo algo abierto y por lo tanto pues lo vamos a necesitar precisamente para ir analizando cada una de esas circunstancias que son las circunstancias que vamos a tener precisamente en la vida. Entonces, ya lo hemos dicho, realmente los antecedentes tecnocientíficos han marcado gran parte de los avances o la necesidad precisamente de la bioética, ya lo habíamos mencionado, todo lo que tiene que ver con el tema de trasplantes, el concepto de muerte cerebral, el concepto de tener elementos, ¿cierto?, artificiales para poder seguir ventilando a una persona, la posibilidad de tener, por ejemplo, reproducción asistida, que eso ha tenido también unas implicaciones bien interesantes desde que en los 70 pues tuvimos la primera bebé probeta, ¿sí? O sea, la primera fertilización in vitro, y todo eso cambió aspectos tan básicos como el concepto de familia, por ejemplo, el concepto de sociedad en muchos casos, porque entonces yo podría generar una familia sin necesidad de seguir los estándares que nos dicta, digámoslo así, la sociedad. Entonces, es un aspecto interesante. Y de igual manera, pues todo lo que tiene que ver con la manipulación genética, que ustedes pues saben hoy día que tenemos una nueva tecnología, esa nueva tecnología que es la de edición de genes. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué va a pasar después? Cuando editemos genes, ¿qué genes vamos a editar? ¿Para qué los vamos a editar? ¿Cierto? ¿Cuál es la razón de editarlos?
y pues cuáles pueden ser esas posibles consecuencias, que es lo que nosotros conocemos en genética como la pendiente resbalosa. Yo puedo cambiar algo acá, pero finalmente no sé qué es lo que va a ocurrir posteriormente a este cambio que para mí hoy actualmente es importante. Vamos a editar genes, pero dentro de la, digamos, economía biológica y molecular puede tener unas implicaciones también muy interesantes, y todo lo que tiene que ver precisamente con el uso de los medicamentos. Por esa razón, entonces, ustedes van a conocer de primera mano y siempre les van a poner diversos ejemplos que van a estar relacionados con estos 4, digamos, momentos históricos o hitos históricos que están viendo ustedes acá. Para decirles algo, y si les gusta el cine, cine y bioética siempre tendrán una relación simbiótica, es un matrimonio muy interesante, porque en las películas vamos a ver precisamente y vamos a extractar cuáles son esas situaciones problemáticas y cómo hacen, en este caso, los personajes, así sean de ficción, para resolverlos. Sin embargo, ustedes van a ver que todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? No es tanto lo que ya sabemos, que no se debió haber hecho, ¿sí? Eso está absolutamente claro, sino lo interesante del fenómeno de la Segunda Guerra Mundial fue que personas que en teoría, ¿cierto?, no eran malos por naturaleza, seguían órdenes y por lo tanto, como todo el mundo hacía exactamente lo mismo, pues entonces lo normalizaron, se volvió culturalmente aceptable, y realmente cuando ocurrieron los juicios de Nuremberg, la gente pues no entendía qué era lo que estaba pasando, ellos recibían órdenes, se supone que era lo acostumbrado. Mucha gente va a decir, pero ¿cómo se les ocurre si estaban metiendo gente en las cámaras de gas, bla, 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 bla? Pero finalmente cuando uno normaliza una situación, ¿sí? Cuando uno considera de verdad que esas personas, judíos, gitanos o alemanes caídos en guerra, eran ciudadanos de segunda y tercera categoría, a la gente le parece muy lógico. Entonces, eso es un aspecto interesante de la experimentación en la Segunda Guerra Mundial, así como este experimento, que es el experimento de Tuskegee, que eso fue en los años 20, en Tuskegee, una población en Estados Unidos, en la época del racismo, ¿cierto? Todo el tema de la esclavitud, pues en ese momento se sabía, ya la penicilina se usaba para el tratamiento de la sífilis. Entonces, si ustedes recuerdan, la sífilis pues es una condición que si no se trata, pues va a tener unas complicaciones. En esa época, entonces, dejaron pasar sífilis primaria, secundaria, terciaria, para mirar cuál era la evolución, teniendo aún la posibilidad del tratamiento en población afrodescendiente. Pues se murieron aproximadamente 800 personas de sífilis terciaria, que es una neurosífilis que es supremamente terrible, y pues el haberlos dejado morir de esa manera es bastante complicado. La pregunta era, pues, ¿sabían la investigación? Claro, los estadounidenses sabían y había recursos para eso, claro. Las personas de la población lo permitieron, claro. Inclusive había enfermeras afrodescendientes que lo que decían era, pues lo vamos a permitir porque aquí nunca pasa nada, aquí nadie viene a hacer nada, pues el hecho de que nos den un plato de comida pues es suficiente. Y resulta que fue una situación bastante complicada que solamente se vino a saber en los años 70 por un periodista que recogió la historia. Y de igual manera, este caso, que es el caso Willowbrook, de un colegio para niños con diversidad funcional cognitiva, tenían discapacidad intelectual, entonces era un colegio muy prestigioso y pues para entrar era muy difícil, y unos investigadores se les ocurrió que iban a experimentar en esos niños para mirar, ¿cierto? Estaban mirando la vacuna para la hepatitis B, y entonces lo que iban a hacer era inocular a esos niños con diversidad funcional cognitiva para mirar si generaban anticuerpos y entonces poder sacar la vacuna. Lo complicado es que a los papás nunca se les dijo nada, y pues era un requisito, digamos, que firmaran un consentimiento que ellos no sabían para que los niños ingresaran al colegio, es decir, los aceptaban en el colegio, sí, finalmente participaban en la investigación, pero no fue una cosa voluntaria. Entonces, pues, esto también financiado por el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y de igual manera, pues, todo lo que tiene que ver con los ensayos clínicos de nuevas drogas, ¿sí?, que van, por ejemplo, a África, y eso ocurrió ahorita, de hecho, con las vacunas COVID. Francia dijo, ¿por qué no vamos a África y miremos a ver si las vacunas funcionan? O sea, eso sigue siendo una realidad. ¿Y por qué? Pues, ¿dónde vamos a experimentar? Entonces vamos a experimentar en población africana, que es vulnerable,
o en este caso, por ejemplo, cuando reemergió la tuberculosis, los medicamentos para tuberculosis en personas que eran VIH positivo. Entonces, pues igual ya se iba a morir, pues entonces vacunémoslo y miremos a ver, tratémoslo con estas drogas y miremos a ver qué pasa. Entonces uno dice, la Segunda Guerra Mundial, los años 20, ¿cierto? Los años 70, pero créanme que esto sigue y sigue y vamos a tener muchos ejemplos, inclusive casos suramericanos, en donde esto sigue siendo la premisa. Lo vivimos, como les digo, con las vacunas. O sea, a Francia se le ocurrió que había que ir a llevar las vacunas allá a los africanos y probar allá primero y después mirar, ¿cierto? Ese tema colonialista sigue siendo rampante en este tema y es algo que es bastante complicado y nos deja preocupados, obviamente, como humanidad, porque pues tenemos todas las mayores inequidades en ese sentido. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros, sí, es la pregunta que yo siempre les hago a ustedes al inicio de este curso, es quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿sí? Si ustedes se han preguntado en la vida, o sea, no es una cosa que tengamos que hacer ya, sino que es importante empezar a mirar, o sea, yo quién soy, yo qué pienso, a mí qué me gusta, qué cosas no me gusta, yo qué quiero hacer, cuáles son mis valores, mis principios, qué cosas estoy de acuerdo, qué cosas no estoy de acuerdo. Precisamente porque si nos entendemos y nos comprendemos a nosotros mismos, ¿sí? Primero va a ser mucho más, entre comillas, sencillo, pues entonces ponerse en los zapatos del otro y mirar, venga, esta persona, cuál es ese contexto, cuál es todo su recorrido de vida, quién lo crió, de dónde viene, etcétera, para que tenga precisamente esa percepción o tome esas decisiones de la manera en que las toma. Y es la forma de entender muchas cosas, no porque uno no esté de acuerdo, ¿sí? O esté de acuerdo, sino porque finalmente, pues, hay que mirar qué es lo que llevó a esa persona a ser como es, ¿sí? Inclusive, alguien que podría decir, yo soy malo por naturaleza, ¿sí? Los malos por naturaleza realmente son poquitos. No son por naturaleza, obviamente tienen un tema de, como le están viendo ustedes acá, en muchos casos, cuestiones de supervivencia. Y las cuestiones de supervivencia tienen que ver precisamente con esta evolución biológica. Y vamos a ver que en muchos escenarios, y esto que no se les vaya a olvidar, muchos escenarios donde yo tengo que sobrevivir, ¿sí? Que tengo necesidades básicas de la vida, ¿cierto? Alimentación, vivienda, todo lo que necesitamos como seres humanos para sobrevivir. Cuando yo tengo necesidad, nunca voy a ser libre, ¿sí? Por lo tanto, nunca voy a tomar decisiones porque no soy libre. Y muchas de mis acciones van a estar basadas en esa supervivencia y por lo tanto, no, a mí me va a importar un zapato si eso está bien, está mal, o a los otros no me importa, ¿cierto? Yo tengo que sobrevivir. Y así viven muchas personas, y así toman decisiones, y así hacen las cosas muchas personas, porque como les digo, muchas veces no vamos a tener esa libertad. Y entonces, por eso, el tema de la evolución cultural es digamos, tan complicado, porque yo puedo tener un arraigo y puedo tener una construcción social que me diga, pues, que igual salgo a la calle y no voy a salir desnudo, primero porque me va a dar mucho frío, segundo porque socialmente, pues, no es aceptable que yo salga desnudo a la calle, ni tampoco que entonces orine en el árbol, ¿sí? Y entonces se supone que vamos construyendo una serie de principios que van a marcar el tema de las sociedades. Lo que es interesante con esto, muchachos, es que vamos a empezar a darnos cuenta y vamos a empezar a hacer una disección de cada una de esas situaciones y entonces nos vamos a dar cuenta del otro, ¿sí? Hay que mirar al otro. Muchas veces nos enfrascamos en nosotros y está bien, o sea, es importante conocernos nosotros, pero es importante ver al otro, ¿cierto? O sea, reconocer al otro y pues tratar de comprender en muchos casos porque toman las decisiones que toman si es que tienen la posibilidad o de alguna u otra manera hacen lo que hacen. Por eso esa comprensión propia va a ser vital en este curso, ¿sí? Que ustedes vayan analizando cada uno de sus aspectos y vayan reconociéndose. O sea, ustedes se tienen que conocer como individuos para saber hasta dónde probablemente lleguen, ¿sí? Y pueden llegar muy lejos, pueden llegar en situaciones a tomar decisiones o actuar de una forma que no pensarían que hubiesen actuado de esa manera,
pero pues igual es importante tener en cuenta esas contingencias, precisamente porque lo que vamos a tratar nosotros de establecer es un principio para que lo vayan también teniendo en cuenta, además de lo que les dije de la necesidad de la libertad, y es esta diapositiva para finalizar que a mí me encanta. Y es que en la vida, ¿sí? No hay blancos ni negros, no hay arriba o abajo, no hay derecha o izquierda, no hay diestro o siniestro. En la vida, ¿sí? Como estaban viendo ustedes acá, vamos a encontrarnos con una escala de grises y vamos a ver qué es lo que menos me hace daño o lo que menos le hace daño a otras personas. Vamos a mirar cuál es esa decisión que sea menos perjudicial para el otro o para mí, pero nunca vamos a encontrar decisiones absolutas, ¿sí? No vamos a encontrar la bondad suprema, ¿cierto? Ni la maldad suprema, ni la intención, ni el motivo, ni la razón que vayan a hacer unas cosas específicas. Entonces, por eso vayamos pensándonos el mundo en una escala de grises, no porque estemos tristes, sino pueden poner todo el tema de la escala de colores, ¿cierto? De lo que quieran, del blanco, del rojo, del verde, lo que quieran, pero esto lo que me sirve es para decirles que la vida no es un absoluto, que los seres humanos no somos un absoluto y que dependiendo del contexto, como lo veremos, pues vamos a tener unas creencias, unos valores y tendremos una forma específica, digámoslo inicialmente innata, para tomar ciertas decisiones basadas en ese contexto, como ya se los dije, y por lo tanto, pues eso es lo que vamos a trabajar, de hecho, inicialmente con ustedes, más allá de los conceptos como tal separados, es cómo vamos manejando entonces esos conceptos con cada uno de ustedes a la luz precisamente de estas temáticas que les planteé al inicio de nuestro encuentro. Entonces, pues básicamente, eso era lo que tenía para contarles en este momento. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consideración, alguna duda. No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, como ya les dije, yo les voy a mandar toda la info para la plataforma. En la plataforma también van a encontrar el link donde van a quedar las clases grabadas, ¿cierto? Además, obviamente,